Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural de la UNI. En esta oportunidad les presentaremos nuestro proyecto de investigación del curso de métodos numéricos a cargo de la ingeniera Marlene Ruiz Díaz. Quienes presentaremos este proyecto somos Valdeón Ventura Miguel, Espinosa Miranda Jean-Pierre, Munibe Torres Reimi y quien les habla Calixto Quiroz Norma. Nuestro proyecto se llama Medición de las propiedades de los hidrocarburos. Resumen del proyecto. En este proyecto realizaremos cálculos matemáticos mediante los métodos de interpolación de Newton generalizado usando diferencias divididas y el método de Lagrange. Para ello, tenemos un conjunto de datos de muestra obtenidos mediante pruebas experimentales de Sinermin y Petroperú. Interpolando estos datos con los métodos ya mencionados, obtendremos un polinomio que nos indique su comportamiento aproximado y a su vez nos permita calcular otros resultados con datos que no están en la muestra. Dentro de la medición de la cantidad y calidad de hidrocarburos, las variables que se miden comúnmente son presión, temperatura, densidad, viscosidad. Nuestra finalidad en este proyecto es comprender qué tan importantes son los métodos matemáticos para mejorar el desenvolvimiento de la industria de los hidrocarburos en beneficio de la población. Introducción. Los hidrocarburos son sin duda el recurso natural más importante de los países industrializados, por lo que es primordial conocer sus propiedades y características lo más preciso posible, para que de esa manera aprovechemos su uso al máximo para el beneficio y el avance de nuestro país. Generalidades. Problemas. Sabemos que la industria del petróleo debe de tener la mayor seguridad posible para evitar cualquier tipo de accidentes, ya que sus derivados son muy inflamables. Objetivos. Aplicar los métodos de interpolación de Newton y Lagrange con la finalidad de medir las propiedades de los hidrocarburos, ya que como ingenieros será de gran ayuda en nuestro campo, y cualquier error conllevaría pérdidas económicas y también podría afectar la integridad física del personal a nuestro cargo. Marco metodológico. En el marco metodológico vamos a predecir las características de los hidrocarburos y sus derivados mediante los cálculos de aproximación polinomial. Para esto es necesario primero obtener los datos de la empresa de Petroperú y Ocinermin. Vamos a estudiar 4 casos en total. El primer caso. En el primer caso vamos a tratar al butano comercial. El butano es un gas licuado de petróleo que es muy importante para la industria del gas natural. Se usa en varios sectores, como es en el sector urbano y en el sector industrial. Y las características, las variables que vamos a utilizar en este caso son la temperatura y la presión de vapor. El método de interpolación es el método de interpolación de Lagrange, ya que vemos que las temperaturas son con nodos equidistantes, no equidistantes. Segundo caso, vamos a, vamos a estudiar a los crudos. En este caso vamos a analizar las variables que son la gravedad AP y la densidad. Vamos a utilizar el método de interpolación de Lagrange también. Tercer caso. En el tercer caso vamos a estudiar los aceites lubricantes que son utilizados en su mayoría en el parque automotor. Las variables que vamos a analizar son la temperatura y la viscosidad. El método de interpolación es el método de interpolación de Newton generalizado aplicando diferencias divididas. Cuarto caso. En el cuarto caso vamos a analizar el propano comercial, que es también un gas licuado de petróleo que se usa mucho en la industria urbana y en la industria automovilística. Las variables a analizar son la temperatura y la presión de vapor. El método que vamos a utilizar es el método de interpolación de Newton generalizado aplicando diferencias divididas. Son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Presión. La presión se presenta como la fuerza que se ejerce en dirección perpendicular por unidad de superficie y donde sus unidades son el pascal. Temperatura. La temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con que cuenta un cuerpo, donde a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas, contando con una determinada energía cinética. Grado API. Precisa cuán pesado o liviano es el petróleo y
donde es una medida de la densidad que en comparación con el agua a temperaturas iguales, donde a índices superiores a 10 implican que son más livianos que el agua y por lo tanto flotaría en este. Definiciones que se usarán para el cálculo. Utilizaremos el método de la interpolación, que consiste en determinar un polinomio único del enésimo grado, que se ajuste a n más 1 puntos, y de esta forma que nos proporcione una fórmula para calcular los valores intermedios deseados. Existe una gran variedad de formas matemáticas en las cuales puede expresarse este polinomio, donde utilizaremos los polinomios de Newton y Lagrange. Para el método de polinomios de Newton, utilizaremos el método de diferencias divididas para encontrar cada uno de sus coeficientes, donde cada diferencia dividida se puede expresar en una tabla, como se ve ahora. Y una vez obtenidos los coeficientes, podemos expresar estos valores en el polinomio de Newton y así expresar el polinomio de Newton generalizado. Aproximación polinómica de Lagrange. A diferencia del polinomio de Newton, este evita el cálculo de las diferencias divididas y se representa de manera concisa, como Pnx, y va a ser igual a una sumatoria de y de k, lnk, donde lnk es el polinomio coeficiente de Lagrange para los n más 1 puntos, donde ese coeficiente se puede escribir como una relación o un cociente entre dos productores. Marco referencial. El término de interpolación aparece en diferentes ciencias, además de la vida cotidiana. En las ciencias podemos verlas aplicadas en la química, en la física, en la matemática, la biología, entre otras. Con frecuencia, esto se debe a que los datos que se obtienen mediante recojos de muestras vienen siendo datos definidos mediante puntos o valores. Para poder determinar otros valores cuando las variables analizadas cambian, es necesario aplicar un método llamado interpolación, el cual es un método matemático que se determina al formar o al ubicar un polinomio de enésimo grado que se ajuste a n más 1 puntos. Como se indicó anteriormente, vamos a analizar datos de dos empresas especiales, Ocinermin y Petroperú. En Ocinermin vamos a analizar el caso del butano y el propano. Los datos obtenidos de Ocinermin son los gases licuados de petróleo, el cual es un combustible limpio y no muy tóxico, pero puede provocar asfixia y es altamente inflamable. Su combustión es muy rápida, generando altas temperaturas, y además es muy utilizado por su gran capacidad energética. En Petroperú, los datos obtenidos de Petroperú van a ser de los crudos, los cuales son el principal suministro para los derivados que actualmente se conocen. El crudo, sabemos que el crudo aumenta su peso a medida que disminuye su grado API. Y en este caso las variables a analizar son la gravedad y la densidad. En el último caso tenemos a los lubricantes móviles. Los datos obtenidos por la empresa Lubricante Móvil es para la elección de un aceite lubricante óptimo para el uso de motores en vehículos. Las variables a analizar en este caso son la temperatura y la viscosidad. En el siguiente paso vamos a interpolar los datos que ya mis compañeros han explicado, datos obtenidos de Ocinermin y Petroperú. Mediante el programa de MATLAB vamos a armar algoritmos con la finalidad de hallar polinomios de interpolación, ¿no? En este caso, los polinomios que vamos a usar son los polinomios de interpolación de Lagrange y el polinomio de interpolación de Newton de diferencias divididas. Aquí, por ejemplo, podemos ver el algoritmo que hemos armado de interpolación de Lagrange, que se encuentra en la parte izquierda, ¿no? Hemos creado la función, cual nos va a reconocer los datos de entrada y nos va a botar datos de salida. En la parte de la derecha hemos creado una ventana, hemos creado un Git en el cual nos va a botar un cuadro donde se pueda ver más ordenadamente el polinomio, las variables de entrada, variables de salida, y además nos va a mostrar la gráfica de la función.
Simplemente lo que vamos a hacer aquí, vamos a introducir la función dentro del Git para que quede programado, ¿no? Sistema. Bueno, los datos obtenidos de Ocinormin del butano comercial a diferentes temperaturas, como por ejemplo aquí las podemos ver, a temperatura de 20 grados, 40, 45, 55, tenemos diferentes presiones, ¿no? En el cual se van a poner en la ventana de Windows, de MATLAB, Command Window, y los valores de las temperaturas y los valores de las presiones en kilopascales. Vamos a llamar a la función, ¿no? Que hemos puesto Lagrange y vamos a interpolar para una temperatura de 30 grados, ¿no? Que se encuentra más o menos como por aquí, entre el 20 y el 40. El dato obtenido es un resultado de 342.85 kilopascales, en el cual se encuentra en el rango de 220 y 360, en el cual cumple, ¿no? Cumple con lo establecido en el cuadrito. Y por aquí más abajo tenemos el polinomio ya interpolado de Lagrange. A continuación se mostrará cómo hemos usado el Git. Aquí a continuación en MATLAB podemos ver, aquí está el algoritmo que hemos creado para la interpolación de Lagrange, en el cual hemos creado una ventana adicional, ¿no? Hemos creado el Git, como se puede observar aquí, donde hemos introducido nuestra función, que se encuentra más o menos por aquí. Aquí está nuestra función llamada Lagrange 2, ¿no? En el cual aquí lo vamos a ubicar. Vamos a abrir el Git en nuestra función, en el cual se ha creado estos valores. Hemos creado las tablitas las tablitas para las entradas de la función. Por aquí vamos a interpolar los datos, las muestras que hemos obtenido. Estos datos son 40, 20. Listo. Con estos datos ya podemos tener una idea más o menos del polinomio interpolador. Entonces el polinomio nos va a salir aquí y su gráfica nos va a aparecer por aquí. En el cual ahora nosotros queremos interpolar cualquier punto. Por ejemplo, vamos a interpolar para una temperatura de 50 grados, ¿cuál será la presión en kilopascales que nos va a botar aquí el resultado? Vamos a calcular. Y aquí nos aparece la función graficada. Acá tenemos el valor de 50 grados, aproximadamente es 450.857 kilopascales, ¿no? En el cual era de esperarse, ¿no? Dado que a mayor temperatura va a ser mayor presión. Como podemos observar que esto es una función, nos está dando una función cúbica, que nos podemos interpretar que a medida que aumenta la temperatura, está aumentando la presión, pero vemos que al llegar al rango de 30 grados, la presión empieza a crecer, pero ya no tanto como lo hacía, ¿no? Antes, sino que después de 30 grados, la presión se va a mantener como podría decirse constante, en ese rango de 30 grados a 40 grados, la presión como que no crece, ¿no? Si aumento de 30 a 35, se mantiene como casi estable en ese rango, pero pasando de 40 a más, la presión va a aumentar considerablemente, ¿no? Va a haber un cambio muy brusco en ese intervalo. Bueno, regresando bueno, perdón. Antes de eso, con esto hemos calculado diferentes presiones a diferentes temperaturas, simplemente cambiando los datos dentro del intervalo, por ejemplo, el punto temperatura de 42, vamos a calcularlo, en el cual nos va a dar una presión de 366 kilopascales. Y así hemos hecho con diferentes puntos, ¿no? Ahora regresando a las PBT, y aquí podemos observar los diferentes valores a diferentes temperaturas, ¿no? Los diferentes valores de presión. Y aquí están. Por otro lado tenemos a Petroperú, ¿no? Donde se ha registrado la gravedad API
o grados API. Sabemos que el 60% del producto del crudo nacional es de grado 22 y el 40% es de 35 grados API que se encuentra en la costa, ¿no? Vamos a interpolar los datos para saber cuál es la densidad de nuestro hidrocarburo. Como se puede ver acá en la ventana de Windows, podemos ver cómo MATLAB va a realizar los cálculos siguientes. Vamos a interpolar para un valor de un grado API de 20 grados y nos da una densidad de 0.92.86, donde nos va a botar más acá, la parte de abajo, el polinomio interpolador de Lagrange. Y bueno, del mismo modo vamos a utilizar ya el git directamente para verla cómo sería la función y cuál sería el valor, ¿no? Para un valor dado. Por ejemplo, como teníamos nuestra tablita era de grados API, en el cual era a ver, acá sería 1. Ya, a ver, vamos a continuar, vamos a interpolar para un valor de 22 grados API, que es la densidad, perdón, el grado API que tiene nuestro país, en su mayoría, que es 60%. Como podemos observar aquí, la función que se nos muestra es decreciente, con pendiente negativa, que quiere decir que a mayor grado de API vamos a tener menor densidad, ¿no? Podemos probar para otro valor, que era el valor de 35 grados API, nuestro hidrocarburo, nuestro crudo de petróleo. Y vamos a calcular su densidad, en el cual nos bota un valor de 0.85. Entonces quiere decir que a mayor grado API vamos a tener menor densidad, ¿no? Este es un crudo de petróleo ligero, ¿no? Podría considerarse casi muy ligero. Bueno, así hemos recopilado datos, cuales han sido registrados en una tablita. Y como se puede observar aquí, tenemos los diferentes valores, ¿no? De las gravedades APIs, todas las densidades, ¿no? Que podemos observar aquí. Diferencias y medidas de Newton generalizado. Igual que en el método anterior, hemos armado el algoritmo de Newton generalizado, en el cual vamos a insertar nuevamente un GIF que se ha creado para que se pueda representar mejor las gráficas, las funciones, el polinomio, ¿no? Para el caso del lubricante móvil, como ya se había explicado antes, vamos a calcular los valores de la temperatura, los valores de su viscosidad a diferentes cambios en la temperatura. En la ventana de Command Windows vamos a poner los valores de la temperatura, las variables de entrada y sus respectivas variables de salida, para así hallar el polinomio interpolador por el método de diferencias divididas. Y aquí podemos observar cómo MATLAB empieza a, a resolverlo, ¿no? Mediante las tablitas de diferencias divididas de Newton, que se ha visto en clase, ¿no? Entonces, podemos observar aquí el polinomio ya interpolado de Newton, diferencias divididas, y para una temperatura de 46 grados, la viscosidad es aproximadamente 9.77 multiplicado por a la 2, que esto significa 10 elevado a la 2. O sea, sería 977.9 de densidad. Y a ver, vamos a ver cómo hemos calculado eso por MATLAB. Aquí podemos observar el algoritmo que se ha armado, el algoritmo de interpolación de Newton de diferencias divididas, ¿no? Ya que ahí tenemos el grid que hemos creado para una mejor interpretación y mayor orden en los gráficos. Y aquí está. Hemos introducido nuestra función de interpolación de Newton, ¿no? Y a continuación vamos a ver el git.
A ver. Listo. Bueno, a continuación, del mismo modo que en la interpolación de Lagrange, vamos a introducir los datos para hallar el polinomio interpolador. Y los respectivos valores de viscosidad para hallar el polinomio. Podemos interpolar cualquier punto de temperatura. En este caso podría ser cualquiera 46, por ejemplo. Vamos a calcular. Y aquí podemos observar en la parte superior el polinomio interpolador de Newton, de diferencias divididas. Y en la parte, por aquí tenemos la función. Y nos ubica el punto interpolado. Está en círculo rojo y la función tiene creciente con pendiente negativa. Además, con esto es más fácil hacer los cálculos, ya que podemos poner cualquier punto y nos va a dar diferentes valores de viscosidad, ¿no? Cuales están registrados en una tabla en nuestro PowerPoint. Y bueno, aquí se muestra la tablita con los datos registrados de la viscosidad, ¿no? Bueno, continuemos. El propano comercial, sabemos que es un gas con demasiada presión de vapor, ¿no? Miren, en comparación del butano es como que casi 5 veces mayor que él, ¿no? Son los datos obtenidos por Ocinermin. De la misma forma, vamos a introducir los valores de las variables de entrada y las variables de salida que se han obtenido en las muestras. Y vamos a interpolar un punto, por ejemplo, 37 grados. MATLAB los va a reproducir, ¿no? Va a reproducir las tablas de diferencias divididas de Newton. Y aquí nos va a dar el polinomio interpolador de Newton. Y acá está el valor interpolado, ¿no? Recordar que elevado a la más 0,3 es un 10 elevado a la 3. Y de la misma manera, ya sabemos cómo es esta tablita, ¿no? Introducimos los valores de la temperatura, los valores de las presiones, nos va a dar el polinomio aquí, polinomio interpolador de Newton, y acá nos va a dar la gráfica, ¿no? Es una función creciente, y vemos que a diferencia del butano ya no tiene ese ligero cambio, ¿no? Donde tenía una presión donde se mantenía constante la presión en ese intervalo, en ese rango de temperatura. Bueno, y la presión y la temperatura a 37 grados nos brinda una presión de 1463 kilopascales. Y acá así hemos podido calcular las diferentes temperaturas, las diferentes presiones a diferentes temperaturas. Conclusiones. Como podemos observar, el butano tiene 3 diferentes secciones de la curva, donde hay un rango intermedio, donde la presión se va a mantener constante, ¿no? Y eso es bueno, ya que podemos aprovechar esa información para diversos aplicaciones en ingeniería, como el transporte de los gases en los gasoductos, ¿no? La densidad de la gravedad API. Con esto podemos obtener la densidad de nuestro crudo de petróleo en nuestro país, la viscosidad, el aceite, qué tan viscoso va a ser el producto que se va a lanzar al mercado, y a diferentes cambios de temperatura, si es óptimo o no para los automóviles, ¿no? Para los motores de los autos, camiones, etc. Para el caso de propano, su crecimiento hemos visto que es demasiado alto comparado con el butano, no tiene ese intervalo donde la presión se hacía constante, ¿no? Como lo tenía el butano. Por ello, es importante medir las propiedades, como por ejemplo para el butano y el propano, es recomendable trabajarlas a bajas temperaturas, ya que a altas temperaturas llevarían riesgos, ¿no? Como podría dañar la infraestructura de los tanques, los
los gasoductos por donde se transportan, los tanques de almacenamiento, ¿no? Y como punto final, para acabar, y creo que fue lo más importante de este curso, ¿no? Podemos entender que la aproximación o interpolación de diferentes métodos, o es la de Newton y Lagrange, son indispensables para predecir valores en todos los campos, ¿no? Ingeniería, medicina, biología, química. En este caso, nuestro, nuestra investigación fue en el sector hidrocarburos. Muchas gracias.